Para entender todo sobre la creación y uso de las bombas atómicas, puedes leer mi libro O Átomo como Arma, que está a la venta en Wiclap y también en Amazon, por el enlace en la descripción y el código QR en la pantalla. Si quieres comprar este ejemplar aquí, autografiado por mí para ti, solo tienes que mandar un correo a saladeguerra.com con tu código postal para que yo calcule el envío. Nuevo capítulo de la novela de Ave Braz. Para quien se interesa por defensa en Brasil, sabe, o por lo menos ha leído algo sobre los asuntos judiciales de Ave Braz, una de nuestras industrias de defensa pioneras y el principal polo de desarrollo de misiles en Brasil. Hoy te voy a contar lo que pasó y también por qué Ave Braz llegó a este punto. Pero, ¿qué pasó? Hoy se informó que nada menos que Joesley Batista, dueño de los frigoríficos de JBF allá, que tiene millones. En realidad, es un billón. Él tiene inversiones muy grandes en Estados Unidos. Dicen que él también está controlando el mercado de carnes en Estados Unidos. Joesley Batista va a asumir buena parte de las deudas de Ave Braz. Joesley Batista haría una inversión o va a pedir hacer una inversión de 300 millones de reales en Ave Braz junto con otros fondos de inversión. Entonces, solo levantando la empresa del caos financiero, de las deudas laborales que tiene hoy en día. Y Ave Braz entonces pues sería gestionada de aquí en adelante con esas inversiones y también con bastante dinero federal, que ahora parece que finalmente va a empezar a llegar a la empresa. Pero tú que no sabes qué es Ave Braz, tu problema se acabó porque hoy te voy a contar qué empresa es esa. Ave Braz, Aviación Brasileña o Aviones Brasileños, fue creada en 1900. Fue una de las primeras iniciativa privada, concretada por exalumnos del ITA del Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 3 alumnos, incluido el ingeniero Juan Verde, la figura más importante de Ave Braz hasta hoy, Juan Verde. En abril de 1961 fundaron Ave Braz, con el objetivo de construir un pequeño avión de entrenamiento, de enlace ligero para la Fuerza Aérea Brasileña, llamado Falcão. Ese proyecto no siguió adelante, pero el destino de la empresa tomó un rumbo muy diferente al inicial y en poco tiempo, porque algunos meses después de que Ave Braz fuera fundada, nada menos que Yuri Gagarin pisó Brasil. Acababa de realizar su vuelo espacial, incluso en el mismo mes de abril del 61, cuando Ave Braz fue fundada aquí en Brasil. Gagarin entonces hizo una gira mundial y vino aquí. Y fue a Brasilia y allá fue condecorado con la Orden do Cruzeiro do Sul por el entonces presidente Jânio Quadros. ¿Qué hizo Jânio Quadros? Menos de 24 horas después de darle esa medalla a Gagarin, Jânio Quadros firmó la orden ejecutiva que dio origen al programa espacial brasileño. Sucede que Brasil no tenía mucho en su estructura en 1961 para poder realmente darle sustento a ese nuevo marco, creado del programa espacial brasileño. Por lo tanto, el gobierno de Quadros recurrió a un brillante brasileño. Quizás el más brillante de los brasileños del siglo XX que aún está con nosotros con casi 102 años de edad. El profesor doctor Fernando de Mendonça, que en esa época aún era oficial de la Fuerza Aérea Brasileña y acababa de terminar su doctorado en la Universidad de Stanford, donde hizo varias amistades con profesionales estadounidenses, que fueron a constituir la NASA, la Administración Nacional del Aire y el Espacio, la Agencia Espacial Estadounidense. Por lo tanto, Fernando de Mendonça tenía muy buenas conexiones en la NASA, y él trajo a Brasil, fue capaz de traer a Brasil un gran paquete de beneficios que incluían varios proyectos, planos de cohetes de diferentes categorías. Fernando de Mendonça también dio la orientación para la apertura, la creación de la base de lanzamiento de cohetes de Barreira do Inferno allá en Natal, en Rio Grande do Norte. Y Fernando de Mendonça logró todo eso justamente por transformar Natal en un puesto de escucha. Se instalaron antenas de rastreo en Natal para rastrear el vuelo de los cohetes que eran lanzados desde Florida, particularmente los cohetes del programa Apolo, que seguirían en los años siguientes. Entonces, Fernando de Mendonça, con todo ese material en mano, tuvo una reunión con ese joven ingeniero, Juan Verde,
y le entregó los planos de un cohete llamado Arcas. Era un pequeño cohete de sondeo meteorológico. Y entonces, con la orientación para Juan Verde de nacionalizar ese cohete, se le entregó ese proyecto. Y Juan Verde, presidente de Avebras, transformó eso en el Sonda 1 en 1965. El primer cohete de la familia Sonda fue de Avebras, la empresa pionera en Brasil en la constitución y fabricación de tubos sin costura de soldadura, esenciales para fabricar un cohete. Entonces, la innovación tecnológica que se transfirió al parque industrial, ahí empezó. De ahí parte de esa innovación comenzó en Avebras. Y en las décadas siguientes también, esa inversión en la ciencia espacial constituyó innumerables innovaciones tecnológicas aquí para nuestro parque industrial también. Bueno, el Sonda 2, que fue el segundo producto de Avebras en el área de cohetes, voló por primera vez en 1969. Y ahora, ya con un contrato firmado con el Instituto de Aeronáutica y Espacio, Avebras fue la principal contratista para el desarrollo de los dos últimos cohetes de esa familia, cada vez con mayor complejidad y con funcionalidades más numerosas. El Sonda 3 en 1976 y el Sonda 4 en 1984. Este es un cohete que incluso logró lanzar un conjunto de sensores al espacio, el único cohete brasileño que realmente hizo eso. Y al mismo tiempo que Avebras estaba desarrollando esos cohetes, dominó el ciclo de fabricación de combustible sólido. Por lo tanto, Brasil se convierte en una de las pocas naciones del mundo que tiene dominio completo sobre la fabricación de combustible sólido. Incluso Brasil es un gran productor de hiperclorato de sodio, que es uno de los componentes fundamentales para la fabricación de ese combustible. Un componente que Irán, por ejemplo, no fabrica. Depende de importaciones, hoy en día mayoritariamente provenientes de China, para la fabricación de combustible sólido para sus cohetes. Entonces, ¿qué va a pasar? A principios de los años 80, en paralelo con el desarrollo de los cohetes de la línea Sonda, Avebras también empieza a prestar atención a lo que está sucediendo en el extranjero. Entonces se dará cuenta de que existe una gran oportunidad si repite los pasos de otra empresa brasileña exitosa de la época, que era Engesa. Engesa fue constituida y creció mucho atendiendo demandas urgentes de países en guerra, en el caso de Engesa, Libia. Y a principios de los años 80, la gran guerra que acababa de estallar era la guerra Irán-Irak, allá en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. Irán estaba sentado en una montaña de dinero con la producción de petróleo y Saddam Hussein quería comprar armamento a corto plazo y de manera urgente. Él compraba todo lo que le ofrecieran, por lo tanto, Avebras, contratando a unos ingenieros formados en el IME, que ya venían trabajando en proyectos de lanzadores múltiples de cohetes, basados e inspirados en los Katyusha y en los Naval Warfare de la Segunda Guerra Mundial, trajeron ese conocimiento a Avebras y en 1982, por lo tanto, se creó la batería de cohetes Astros. Para ti que no sabes, Astros es una sigla que significa Sistema de Cohetes de Saturación de Artillería. Entonces, es un sistema de saturación de artillería por cohetes, ¿sí? Y que entró en operación a mediados de los años 80 y fue vendido en grandes cantidades para Irak. Y también para Angola, Arabia Saudita, Bahrein, el propio ejército brasileño, para Qatar, para Libia, Malasia y también Indonesia en las décadas siguientes. Pero así como el fin de la Guerra Fría a principios de los años 90 con la disolución de la Unión Soviética mató a Engesa, el fin de la Guerra Fría también casi mató a Avebras. De hecho, los contratos de ventas de Astros al extranjero fueron lo que mantuvo a Vibrasa abierta, aunque en muy malas condiciones. ¿Por qué? Porque la inversión estatal en ciencia y tecnología de defensa se fue al caño en los años 90. Cualquier gráfico que veas va a mostrar eso, claramente se fue al caño en los años 90. El gobierno de Fernando Enrique Cardoso, el gobierno de Lula, el gobierno de Dilma, todos los posteriores ya no invirtieron en ese campo.
Entonces, el sistema brasileño de industria de defensa realmente quedó pidiendo limosna, porque la inversión estatal se seca. Y sin inversión estatal no tienes continuidad en la investigación para proyectos a largo plazo. Y estará de acuerdo conmigo en que cohetes, misiles, vehículos, aeronaves son proyectos a largo plazo. Entonces, sin la continuidad de esas inversiones, se vuelve inviable para el investigador continuar la investigación y por lo tanto muchos de esos investigadores pueden optar por oportunidades más estables. ¿Dónde? En el extranjero. Y ahí se caracteriza la fuga de cerebros que Brasil ha sufrido en estas últimas décadas. Bueno, Vibrasa continuó, siguió produciendo prototipos, siguió produciendo productos iniciales y propuestas de nuevas armas. Durante todo ese tiempo, pero también fue perjudicada o bastante limitada, encadenada, digamos así, por la firma del Tratado Internacional de Restricción de Tecnología de Misiles, que Fernando Henrique firmó en 1995, y por ese tratado, Brasil puede producir misiles que tengan capacidad de carga superior a 500 kilogramos y más de 300 kilómetros de alcance. Y es justamente esa configuración la que el proyecto AWTM-300 de Vibrasa pretende poner en operación. Ese proyecto, hasta el momento presente, no ha sido respaldado por el gobierno brasileño, está siendo llevado adelante únicamente con la inversión de la propia empresa y de algunas otras empresas. Pero también existe el Mansu, que es el misil antibuque en colaboración con la Marina, así como el Adarter, que es un misil aire-aire, de orientación por calor, que verás, para la búsqueda de objetivos por calor, que tampoco pasa de la etapa de prototipo. La empresa, entonces, se encontraba en ese punto cuando en 2022 la pandemia la golpeó de lleno y con la necesidad de poner a todos en casa, pero aún en la nómina, terminó entrando en recuperación judicial. Y hoy tiene una deuda de alrededor de 570 millones de reales. Bueno, en 2024 entonces la empresa casi fue vendida a una empresa australiana llamada Defentax, una empresa del sector de defensa australiana. Ese contrato no llegó a concretarse, el gobierno australiano decidió no aceptar la propuesta de Defentax. Y luego otra empresa china llamada Norinco también intentó comprar, pero nuevamente la compra no se realizó. Y ahora con esta realidad de 2026 que estamos viviendo, la realidad actual, una inestabilidad internacional aquí en las Américas, sorprendentemente también, y con lo que parece ser una caída de un modelo geopolítico tradicional que ya vivíamos, ya experimentábamos desde hace décadas. Entonces las incertidumbres volvieron a cernirse sobre el horizonte de Brasil. Y ahora parece que finalmente las autoridades despertaron y decidieron que Avebras no debe ir a la tumba, que debe ser restaurada y que sí debe venir de Avebras. La nueva generación, hasta ahora supuesta nueva generación de misiles brasileños. Bueno, eso es todo. Si no sabías toda esta historia, cuéntanos aquí en los comentarios si aprendiste algo nuevo ahora y si ya conocías qué más puedes aportar a este tema de nuestro video de hoy. Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas nada más. Yo me despido por aquí, agradezco nuevamente tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.